Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. En el amanecer del siglo XX, el RMS Titanic emergió como un símbolo de la grandeza y la innovación tecnológica de su época. Su construcción y viaje inaugural prometían una nueva era de lujo y seguridad en el transporte marítimo. Sin embargo, la tragedia que siguió a su fatídico viaje inaugural dejó una marca indeleble en la historia, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida frente a la implacable fuerza de la naturaleza. En este documental, exploraremos cada aspecto del Titanic, desde su ambiciosa construcción hasta el impacto duradero de su hundimiento. Bienvenidos a Geohistoria Explorada. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba en plena era de la industrialización, y la competencia por la supremacía en el transporte marítimo estaba en auge. La White Star Line, una de las principales compañías navieras de la época, decidió que era el momento de crear un barco que no solo dominara los mares, sino que redefiniera el lujo en el transporte transatlántico. Así nació el RMS Titanic. La historia del Titanic comenzó en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast. Fundada en 1861, la empresa era conocida por su capacidad para construir buques de gran tamaño y lujo. En 1907, la White Star Line encargó 3 barcos de gran envergadura y lujo, el RMS Olympic, el RMS Titanic y el RMS Britannic. Estos barcos fueron diseñados para competir con la rival Cunard Line, que había lanzado los majestuosos RMS Lusitania y RMS Mauretania. El Titanic, diseñado por el ingeniero naval Bruce Ismay y el arquitecto de barcos Thomas Andrews, fue concebido como el barco más grande y lujoso del mundo. Con 269 metros de longitud y un desplazamiento de 46.328 toneladas, el Titanic era una maravilla de la ingeniería. Su construcción comenzó el 31 de marzo de 1909 y fue un proceso que requirió la colaboración de más de 15.000 trabajadores. El barco fue construido con un doble casco de acero y contaba con 16 compartimentos estancos, diseñados para mantener el barco a flote incluso si varios de ellos se inundaban. El Titanic estaba equipado con la última tecnología de la época, incluyendo un sistema de comunicaciones inalámbricas de alta frecuencia. Su diseño interior era igualmente impresionante, con lujosos salones de primera clase, una piscina cubierta, un gimnasio y un restaurante a la carta. El barco estaba destinado a ofrecer un viaje de lujo sin precedentes y se promovió como el barco más seguro del mundo. El Titanic estaba diseñado para ofrecer una experiencia inigualable en el mar. La vida a bordo era un testimonio del opulento estilo de vida de la alta sociedad de principios del siglo XX. La primera clase, compuesta por los pasajeros más adinerados, disfrutaba de lujosos salones adornados con madera de caoba, alfombras persas y candelabros de cristal. Los camarotes de primera clase estaban equipados con baños privados y habitaciones espaciosas, mientras que el restaurante de primera clase ofrecía comidas gourmet preparadas por chefs de renombre. Los pasajeros de segunda clase, aunque no disfrutaban del mismo nivel de lujo que los de primera clase, también experimentaban un alto grado de confort. Sus camarotes eran espaciosos y bien amueblados, y el comedor de segunda clase ofrecía una cocina de alta calidad en un ambiente elegante. La tercera clase, que albergaba a emigrantes en busca de una nueva vida en América, estaba diseñada para ser cómoda y funcional. Aunque las instalaciones eran más simples, los pasajeros de tercera clase contaban con camarotes limpios y áreas comunes para socializar y relajarse. La diferencia en el nivel de lujo entre las clases reflejaba las profundas divisiones sociales de la época. El Titanic también ofrecía una serie de actividades recreativas para sus pasajeros.
La piscina cubierta era una de las primeras en ser instalada en un barco, y el gimnasio estaba equipado con la última tecnología en ejercicio físico. Además, había una biblioteca, un salón de té y una sala de fumadores para el disfrute de los pasajeros. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York. El viaje estaba programado para hacer escalas en Cherburgo, Francia, y Queenstown. El barco estaba completamente lleno, con más de 2.200 pasajeros y tripulación a bordo, y la atmósfera a bordo era de optimismo y entusiasmo. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. El capitán del Titanic, Edward Smith, un experimentado marinero con una larga carrera en la White Star Line, estaba al mando del barco. A bordo, los pasajeros disfrutaban de las comodidades del barco y se preparaban para el cruce del Atlántico. Sin embargo, la tranquilidad de estos días pronto se vería interrumpida por una tragedia inesperada. Durante las primeras etapas del viaje, el Titanic navegó sin problemas. El 11 de abril, el barco hizo su primera escala en Cherburgo, donde desembarcaron y abordaron varios pasajeros. La siguiente parada fue en Queenstown, donde el Titanic recogió a más pasajeros, muchos de los cuales eran emigrantes en busca de una nueva vida en Estados Unidos. En la noche del 14 de abril de 1912, a las 12:20 de la noche, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto, que se sintió como un gran estruendo, rasgó el casco del barco a lo largo de su lado derecho. En cuestión de minutos, los compartimentos estancos comenzaron a inundarse, y el destino del Titanic se volvió evidente. A medida que el agua se acumulaba en los compartimentos, el Titanic comenzó a inclinarse y a hundirse en el agua. La tripulación intentó realizar una evacuación ordenada, pero la falta de botes salvavidas suficientes y el caos generalizado complicaron los esfuerzos de rescate. Los botes salvavidas eran insuficientes para todos los pasajeros, y muchos de ellos, especialmente los de tercera clase, tuvieron dificultades para acceder a ellos debido a las barreras físicas y sociales. Durante la tragedia, los pasajeros y la tripulación enfrentaron momentos de desesperación y pánico. Las escenas en el barco eran caóticas, con gente intentando encontrar un lugar en los botes salvavidas, mientras otros se enfrentaban al frío extremo del océano. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió por completo en las frías aguas del Atlántico. De las más de 2.200 personas a bordo, solo alrededor de 700 sobrevivieron. Los testimonios de los sobrevivientes relatan escenas desgarradoras de heroísmo y desesperación. Las historias de sacrificio y valentía, así como los relatos de los que no sobrevivieron, ofrecen una visión conmovedora de la tragedia. Entre los sobrevivientes se encontraba Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, quien fue criticado por abandonar el barco antes de que se completara la evacuación. El RMS Carpathia, un barco de pasajeros que navegaba cerca del Titanic, recibió las señales de socorro y llegó a la escena del desastre a las 4 de la madrugada del 15 de abril. La tripulación del Carpathia realizó un esfuerzo heroico para rescatar a los supervivientes del agua helada. Los rescatados fueron trasladados a bordo del Carpathia, que luego navegó hacia Nueva York con los supervivientes a bordo. El desastre del Titanic tuvo un profundo impacto en la opinión pública y en la industria marítima. La noticia del hundimiento se propagó rápidamente, y el mundo entero se conmocionó por la magnitud de la tragedia. El hundimiento también provocó una serie de investigaciones y reformas en las regulaciones marítimas. La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar se estableció en 1914 como respuesta al desastre, imponiendo requisitos más estrictos para los botes salvavidas, el equipo de emergencia y la seguridad en los barcos. El hundimiento del Titanic también llevó a un mayor énfasis en la vigilancia de radio a bordo de los barcos y se introdujeron cambios en los procedimientos de rescate y las rutas de navegación. Estas reformas tuvieron un impacto duradero en la seguridad marítima y ayudaron a prevenir tragedias similares en el futuro.
Durante décadas, el paradero exacto del Titanic permaneció desconocido y el barco se convirtió en un misterio del mar. Sin embargo, en 1985, una expedición liderada por el oceanógrafo Robert Ballard finalmente localizó los restos del Titanic a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. El descubrimiento fue un hito en la exploración submarina y proporcionó una nueva perspectiva sobre la magnitud del desastre. La expedición utilizó un avanzado equipo de exploración submarina, incluyendo el sumergible Alvin y un vehículo operado por control remoto llamado Jason Jr. Estos dispositivos permitieron a los investigadores capturar imágenes detalladas del pecio del Titanic y recuperar objetos del sitio. Las imágenes del Titanic en el fondo del océano, con sus mástiles rotos y su casco corroído, capturaron la imaginación del público y renovaron el interés en la historia del barco. El descubrimiento del pecio también permitió a los científicos estudiar de cerca el estado del Titanic y evaluar la tasa de deterioro del barco. Se encontraron numerosos artefactos personales y objetos del barco, que han sido recuperados y conservados en museos de todo el mundo. Estas exhibiciones ofrecen una conexión tangible con los eventos de 1912 y permiten a las generaciones futuras aprender sobre el Titanic y su trágica historia. El Titanic no solo fue un barco, sino también un microcosmos de la sociedad de su tiempo. A bordo se encontraban personas de todas las clases sociales, desde los millonarios más prominentes hasta los emigrantes más humildes. Las historias humanas de estos pasajeros y tripulación nos brindan una visión conmovedora y personal de la tragedia. Entre los pasajeros de primera clase se encontraban figuras notables como John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos de América, y su joven esposa, Madeleine. También estaban Isidore Strauss, cofundador de Macy's, y su esposa Ida, quienes decidieron quedarse juntos en el barco, rehusando separarse. En segunda clase viajaban profesionales y turistas de clase media, como el famoso escritor y periodista Lawrence Bisley, quien sobrevivió y posteriormente escribió un libro sobre la tragedia. Los pasajeros de tercera clase, muchos de ellos emigrantes de Europa del Este, buscaban una nueva vida en América. Sus historias son a menudo menos conocidas, pero igualmente trágicas. Personas como los jóvenes hermanos Allison, cuya familia fue devastada por la pérdida, o la familia Goodwin, todos los cuales perecieron en el hundimiento. La tripulación del Titanic también incluye héroes y víctimas. El capitán Edward Smith, que fue visto por última vez en el puente del barco, se convirtió en una figura trágica. Otros miembros de la tripulación, como el telegrafista Jack Phillips, permanecieron en sus puestos hasta el final, enviando señales de socorro que ayudaron a salvar vidas. El Titanic ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Su historia ha sido objeto de innumerables libros, documentales y películas. La más famosa de estas es sin duda la película Titanic de 1997, dirigida por James Cameron. Esta épica cinematográfica no solo recaudó miles de millones de dólares en taquilla, sino que también reavivó el interés mundial en la historia del Titanic. Pero la fascinación por el Titanic va más allá del cine. Museos de todo el mundo albergan exposiciones dedicadas al Titanic, donde se exhiben artefactos recuperados del pecio y se narran las historias de sus pasajeros y tripulación. Estos museos, como el Museo del Titanic en Belfast y el Museo Marítimo en Southampton, atraen a millones de visitantes cada año. El Titanic también ha inspirado numerosas obras de ficción y no ficción. Desde novelas históricas hasta estudios académicos, el interés en el Titanic abarca una amplia gama de géneros y enfoques. El barco sigue siendo un símbolo de la ambición humana y la tragedia, y su legado continúa capturando la imaginación del público. La historia del Titanic es un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida y la imperfección de la tecnología humana. A pesar de ser considerado insumergible, el Titanic se hundió debido a una combinación de errores humanos, fallos tecnológicos y la fuerza implacable de la naturaleza. Las lecciones aprendidas del desastre del Titanic han tenido un impacto duradero en la seguridad marítima.
La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar es uno de los muchos legados positivos de esta tragedia, asegurando que los buques modernos estén equipados con los recursos necesarios para evitar y responder a emergencias. Además, el Titanic nos recuerda la importancia de la empatía y la humanidad. Las historias de valentía y sacrificio, como la de los músicos que continuaron tocando para calmar a los pasajeros mientras el barco se hundía, nos inspiran a actuar con coraje y compasión en tiempos de crisis. Más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic sigue siendo un símbolo de la ambición humana, la tragedia y el espíritu de exploración. A través de este documental, hemos explorado la rica historia del Titanic, desde su grandiosa construcción hasta su descubrimiento en las profundidades del Atlántico. Hemos conocido las historias humanas que dieron vida a este majestuoso barco y aprendido las lecciones perdurables de su trágico final. Espero que este viaje a través de la historia del Titanic les haya ofrecido una nueva comprensión y apreciación de esta épica narrativa. Gracias por acompañarnos en Geohistoria Explorada. No olviden suscribirse al canal para más historias fascinantes del pasado. Hasta la próxima. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que